Queridos amigos, hemos llegado a la octava clase, la arqueología bíblica y las fuentes extrabíblicas, un tremendo tema. Lo que vamos a ver hoy es solamente, tómenlo como una especie de aperitivo, porque esto hay material para hacer un curso entero y espero que en el futuro, en el marco de Moriah, lo hagamos. Así que hoy lo vemos como lo dije así simbólicamente como un aperitivo, pero como una pequeña muestra que debemos conocerla, porque es una parte muy, muy importante, con un aporte tremendo, un aporte inigualable a nuestros conocimientos de esa época. Yo hasta me atrevería a decir de que lo que nosotros estudiamos, nuestro tema está basado en tres patas, en tres bases. Una es la arqueología, la otra el texto bíblico y la tercera son las fuentes extrabíblicas, las fuentes externas, porque ellas nos brindan otro tipo de información con una calidad especial un aporte muy peculiar, muy único, que no lo tenemos en las otras dos fuentes de información, ni en la Biblia, ni en la arqueología. Cuando hablamos de las fuentes extrabíblicas, por supuesto que estamos hablando sobre todo de las fuentes escritas que son auténticas, es decir, que fueron escritas en esa época y nos llegaron a nosotros directamente, sin intermediarios, ¿sí? Pero no solo eso, estamos hablando sobre todo de las fuentes escritas antiguas, pero no solamente de ellas, sino también de las fuentes artísticas antiguas. Por ejemplo, de los bajos relieves que nos han legado los hombres de la antigüedad, y de lo cual voy a hablar dentro de unos minutos, pero quiero, como ustedes ya habrán conocido, yo trato de ser, en mi didáctica, trato de ser muy, muy sistemático y trato de ser lo más ordenado posible para que las cosas se entiendan más y poder transferir una cantidad y una riqueza más grande de información. Entonces, como dijimos, las fuentes extrabíblicas son sobre todo las fuentes escritas, pero también las fuentes artísticas. Ahora, las fuentes escritas, a las cuales les voy a dedicar la mayoría de nuestro encuentro de hoy, el aporte único que tienen es, como lo acabo de decir, que son directas. ¿A qué me refiero? La Biblia, nosotros hoy en día tenemos en la mano la Biblia, que son libros que fueron copiados y redactados y elaborados durante las épocas. No tenemos originales. Los libros de la Biblia más antiguos que tenemos son los rollos del Mar Muerto, que son de la época romana, la mayoría de ellos, o un poquito antes, pero de la época del primer templo, no tenemos libros. No tenemos los libros originales de la Biblia. No solo eso, sino que, como lo he dicho en varias oportunidades, cada uno de los libros de la Biblia no es que alguien lo escribió en una época, sino que fueron editados muchas veces entre edición y edición, se sucedieron siglos. En cambio, las fuentes extrabíblicas no. Las fuentes extrabíblicas son escritos que una persona que vivió en la época bíblica las escribió. Por una determinada razón, quedaron ahí enterradas, los arqueólogos las descubrieron y llegaron a nosotros directamente desde la época bíblica hasta nosotros. Por eso tienen un valor incalculable. Eso no quiere decir de que nosotros le demos fe en un 100% a lo que está escrito en ellos, en las fuentes extrabíblicas, porque la información de ellos también es sesgada y es tendenciosa. No es que sean objetivos y nosotros les creemos a todos. Si un rey egipcio dice que él aniquiló a todos sus enemigos, nosotros no le creemos, ¿sí? Pero sí le creemos de que él salió y combatió contra ese enemigo en ese año, porque hemos aprendido que por lo general no se inventaban guerras así de la nada. Sí se falsificaban las consecuencias, el final, el resultado de la guerra y otros detalles, pero
pero en general, fuera de los datos que son sospechosos de ser tendenciosos, no tenemos ninguna razón para no creerles. Vamos a dar un vistazo, amigos, hoy a los diferentes métodos de escritura y a las principales fuentes escritas que tenemos de la época bíblica, que, como dije, nos aumentan los conocimientos, nos dan un aporte increíble. Entonces, como lo hemos visto a lo largo del curso, nosotros en esta época tenemos, en la tierra de Israel estaba entre dos grandes focos de potencias políticas, militares y también culturales. Uno era en Egipto y el otro en Mesopotamia. Los antiguos egipcios escribían sobre papiro. A propósito, la palabra papel deriva de la palabra papiro, que es el término griego para esto que ahora voy a mostrar. El papiro, que viene a ser el papel antiguo, se colocaba sobre una base de madera. Aquí estamos viendo aquí una estatuilla de un escriba egipcio, y él está ahí preparado para escribir con su papiro puesto sobre su base de madera. El papiro se hace en base a una planta que crece prácticamente en el barro, en zonas de mucha agua, en zonas de lagos, en zonas cálidas. En el delta de Egipto crece naturalmente muchísimo. Acá en Israel también crece naturalmente. Y de él se cortan, como vemos aquí, se cortan así, se van cortando lonjas, como vemos aquí, y luego se ponen en dos direcciones, como vemos aquí, se aplastan con un martillo, ¿sí?, con golpes suaves, y entonces las lonjas esas que se quedan pegadas y se convierten en una sola plancha de papel que luego se cortan por los cuatro costados, y así tenemos una hoja de papel, lo que ellos llamaban papiro, ¿sí? Así se escribía la escritura egipcia. Por supuesto que tanto los egipcios como las potencias mesopotámicas, o los asirios y los babilónicos, tallaban sus escrituras monumentales sobre piedra también, pero en el día a día y en la correspondencia y en la administración, los egipcios usaban el papiro. Un dato muy importante y muy trágico. Ariela dijo que hoy es un día triste. Yo no tengo ninguna tristeza. La tristeza mía es porque nuestros antepasados, los israelitas del primer templo, adoptaron el método de escritura egipcio. Eso me pone muy triste. ¿Saben por qué? Porque el papiro no se conserva. Como viene como es un material vegetal, los materiales orgánicos en nuestro clima no se conservan, ¿sí? Se destruyen, se pudren y no se conservan. Esa es la razón por la cual el 99,99% de todos los que escribieron los israelitas en la época de la Biblia se destruyó y no tenemos ninguna posibilidad de encontrarlos. Ojo, me gustaría equivocarme, pero por lo visto es así, porque el papiro no se conserva. De toda la época del primer templo se ha conservado un papiro con seguridad. Hay otro que no es seguro si es real o falsificado, dos papiros. De los cientos de miles que se escribieron, no se conservaron. También en Egipto, a pesar de que Egipto es un país, un clima más seco, la mayoría se perdió, ¿sí? Allá, por supuesto, se conservó mucho más de lo que aquí en la tierra de Israel, pero este material, que era tan cómodo para escribir, se escribía con él con tinta. La tinta se hacía a base de carbón mezclado con algunos tipos de aceites, y así se escribía, ¿sí? Así se escribía en Egipto, y como dije, ese fue el sistema adoptado por los israelitas, y por esa causa es que tanto material tan rico que nos podría ayudar, e incluso las primeras copias de los libros bíblicos mismos, estamos seguros que se escribían en papiros,
o en pergamino, ¿sí? O en pergamino, como hasta hoy en día se escriben los rollos de la Torá que se guardan en el arca de la sinagoga. Todo eso se perdió. Ahora voy a pasar al otro extremo, a Mesopotamia. En Mesopotamia, donde surgieron las civilizaciones de Asiria y Babilónica, la forma de escribir era totalmente distinta. Allí se tomaba una pequeña tablilla de arcilla, el mismo material con el cual se hace la cerámica, estando blanda, y se grababa con una herramienta de escritura que viene a ser una especie de palito. Ahora le voy a mostrar bien cómo se ve la punta, que uno marcándolo, uno puede hacer triangulitos, y cuando uno hace una pequeña rayita, se hace una rayita, y así se escribía, se puede hacer, hay varias maneras de jugar con la herramienta esta de escritura, de tal manera que a veces se pueden hacer rayitas más chiquitas, y al hacer la incisión con una puntita, se forma un triangulito, y después al hacer una rayita, se hace una rayita debajo de un triangulito, da el aspecto de una estaca. A los hombres modernos del siglo XX, esto le hizo imaginar, se les trajo a la memoria estacas, por eso que lo llamaron cuneiforme, porque parecen cuñas. Las cuñas son una especie de estacas. Por supuesto que esto no tiene nada que ver con el nombre que le dieron los antiguos mesopotámicos, pero el nombre que se le da a esta escritura es la escritura cuneiforme, y les aconsejo que, como siempre, les doy consejo para que continúen este aprendizaje, que busquen después material acerca de la escritura cuneiforme en internet, y van a encontrar una inmensidad de material. Así se escribía en Mesopotamia. Y por supuesto, cuando ellos escribían sobre las escrituras monumentales, sobre las paredes de los palacios o de los templos, grababan en la piedra siguiendo el mismo estilo, la misma forma que tenían los signos cuneiformes. Es una escritura bastante complicada. A diferencia de Egipto, amigos, recuerden siempre que a diferencia de Egipto, como la arcilla que se convierte luego en cerámica, como la arcilla es un material que se conserva, a diferencia de Egipto, en Mesopotamia se conservó muchísimo material. Por supuesto que muchísimo se destruyó. Pero hoy en día tenemos cientos de miles, en mi opinión hay millones de escrituras antiguas asirias y babilónicas. Una cantidad increíble, y también de otras ciudades de Mesopotamia. La mayoría de ellas todavía no se descifró. Voy a contarles algo personal. En una de mis visitas al British Museum, al Museo Británico de Londres, tuve la oportunidad, porque un profesor conocido mío de la Universidad Hebrea estaba trabajando ahí en el subsuelo. En el subsuelo del Museo Británico hay pilas y pilas de escrituras asirias y babilónicas, y él estaba ahí trabajando, descifrando, y tuve la oportunidad, por invitación de él, de hacer un recorrido ahí por el subsuelo, donde no dejan entrar a nadie, y me quedé anonadado, y montañas de materiales que se van descifrando de a poco, que lo van haciendo muchos especialistas. Los especialistas estos se llaman asiriólogos. Es toda una disciplina que va de la mano con las disciplinas que vemos aquí. La asiriología y la egiptología son dos disciplinas que van de la mano con las disciplinas que nosotros estudiamos aquí, y la cantidad es abrumadora, la cantidad de material que tenemos aquí, por la razón esta que acabo de nombrar, de que ellos escribían sobre un material que no es perecedero. Para nuestra gran suerte, lo que vemos aquí es un mapa antiguo con explicaciones aquí. El idioma que ellos hablaban era, por supuesto, el acadio, los asirios en el dialecto asirio y los babilónicos en el dialecto babilónico, pero los dos son dialectos del idioma
del idioma acadio, y con explicaciones aquí, como eran grandes astrónomos, tenemos también explicaciones. Aquí vemos, lo que estoy mostrando aquí es la foto de tablillas con esta escritura en el momento en que fueron encontradas. Se encuentran cualquier cantidad. En la tierra de Israel también tenemos. Se han encontrado aquí, las tenemos expuestas en el Museo de Israel en Jerusalén. No vamos a hablar hoy específicamente de ellas. Así se ven con una cantidad apabullante de información. Antes de que comencemos a ver una selección de fuentes extrabíblicas que he preparado para hoy, estoy poniendo orden en los tiempos y los idiomas para que después nos adentremos a las fuentes mismas. Y aquí tenemos que hacer una aclaración muy, muy importante. Si nos atenemos a los grandes acontecimientos de toda esta zona en la época bíblica del primer templo, tenemos que tomar en cuenta a que el imperio asirio, que tanto influyó en todo lo que pasó aquí en esta época, el imperio asirio, pongamos atención en el mapa. Aquí está la ciudad de Ashur, o Asur, por lo general se la domina en español. Vamos a llamarlo, aquí está la ciudad de Ashur, y aquí está Babilonia. Babilonia está más al sur, y aquí está la ciudad de Ashur. En el siglo IX, como lo vimos en las dos últimas clases, en el siglo IX los asirios comenzaron a formar su imperio y comenzaron a expandirse, así como lo estoy mostrando en el mapa, hacia el oeste. ¿Se acuerdan que en el siglo X hubo un vacío de potencias? En el siglo IX se termina ese vacío. A mitad del siglo IX, los asirios comienzan a avanzar hacia el oeste y comienzan a anexar, no a convertir en vasallos, sino a anexar totalmente a toda la zona esta donde hoy en día es Siria, de tal manera que durante el siglo IX, al anexarse todo este territorio, anexaron a todos los ex reinos arameos. Es decir, que en un determinado momento, gran parte, tal vez incluso, no me atrevo a decir la mayoría, pero gran parte de la población del imperio asirio en el siglo IX eran arameo parlantes, era gente que hablaban arameo. Y el arameo se escribe en una escritura alfabética. Voy a explicarme, voy a tomarme 1 o 2 minutos para explicar cuál es la diferencia. La escritura cuneiforme es una escritura que tiene cientos de signos. Es muy difícil, no es fácil. Yo hasta hoy en día tengo grabado el examen final, en el cual tuvimos que leer en cuneiforme las leyes de Hammurabi, del rey Hammurabi. Les aseguro que no es para nada fácil. Entonces, eso era una barrera para la difusión de la escritura y de la cultura. Pero al expandirse, el imperio asirio al expandirse hacia el oeste y al engullirse, al tragarse a todos estos arameos, tomaron una decisión muy, muy peculiar, muy singular. Tomaron la decisión de que es más conveniente administrar ese imperio, que era un imperio inmenso en el cual los asirios propiamente dicho eran minoría, era una minoría étnica. Era más conveniente administrarlo en idioma arameo, que no es el idioma nacional de ellos, pero por conveniencia, por practicismo, por pragmatismo, tomaron esa decisión. Entonces, desde ese momento, a partir del siglo VIII, del siglo que viene, el arameo pasa a ser el idioma diplomático y administrativo internacional en toda la zona. Lugar que hasta ese momento tenía el acadio.
desde ese momento el arameo comienza a ser, ellos llegan a la conclusión de que es más fácil y más pragmático administrar un imperio tan grande en un idioma que se escribe en una escritura alfabética que tiene 22 letras. Es más fácil, es más conveniente. La escritura alfabética es uno de los inventos más grandes de la historia de la civilización humana. Entonces ellos toman esa decisión. Los dos imperios que los siguen a ellos, el imperio babilónico es el que reemplaza al imperio asirio y luego viene el imperio persa, ¿sí? Los otros dos imperios siguen con el mismo sistema, administran a todo el imperio en idioma arameo que se escribe en la escritura alfabética de 22 letras, que son las mismas 22 letras con las cuales se escribe el idioma hebreo. Se ven diferentes, como si fuesen dos fuentes diferentes, pero se escriben con las mismas 22 letras. Esto tiene una importancia muy grande para todo lo que vemos. Entonces, desde este momento, a partir de fines del siglo IX y principio del siglo VIII, el imperio asirio, los asirios escriben en acadio, en su idioma nacional, sus escrituras monumentales, los registros internos, pero administran todo el imperio en arameo, de tal manera que las élites de todos los países vecinos y conquistados comienzan a estudiar arameo, a aprender arameo, aparte de su idioma nacional. Y esto corrobora, es decir, al revés, ¿sí? Hay unas fuentes bíblicas que corroboran esto y coinciden con esto de una manera hermosa, diría yo. Voy a nombrar las dos fuentes principales. No lo vamos a hacer ahora porque quiero que alcancemos a ver muchas más cosas. Anótenlo y véanlo por cuenta suya. En el segundo libro de los Reyes, a partir del capítulo 18, entre los capítulos 18 y 20, está descrita la campaña del rey asirio Sennacherib, que vino a Judá para sofocar la rebelión del rey Ezequías. Cuando ponen sitio a la ciudad de Jerusalén, está escrito ahí de que los asirios traen a un oficial que sabe hablar en hebreo y les habla a los judaítas que están sitiados, les hablan hebreo. Entonces, los ministros del rey Ezequías le dicen, no nos hables en hebreo, háblanos en arameo, porque nosotros entendemos. Eso es un reflejo real y auténtico de la situación de los idiomas en aquella época. Porque las élites sabían, y les dicen no solo eso, le dicen porque no queremos que el pueblo que está aquí escuche. Entonces, el asirio, que sabía hablar en hebreo, le dice, no, yo justamente quiero que el pueblo de ustedes entienda, porque ellos son los que van a pagar las consecuencias si ustedes no se rinden. Eso es un espejo que le da una realidad y una veracidad a ese relato bíblico. El otro, anótenlo y léanlo también después, no lo vamos a hacer ahora. Hay un versículo extraordinario, un versículo en arameo incrustado dentro del texto hebreo, en Jeremías capítulo 10, versículo 11, en el cual el profeta Jeremías hace una exclamación no a los israelitas, sino a todos los pueblos del mundo, y la hace en arameo, porque era el idioma internacional. Así como si hoy yo quiero hacer una declaración al mundo, lógicamente la haría en inglés, porque es el idioma internacional de hoy en día. En aquella época lo era el arameo. Entonces tenemos esta diferenciación, ¿sí? Vemos aquí otro mapa, cómo el imperio egipcio se va extendiendo, al final termina destruyendo, como lo hemos hablado, termina destruyendo al reino de Israel, y el reino de Judá en la época de Ezequías se rebela contra ellos en el año 701. Adelante. Recuerden lo que vamos a ver ahora, porque si tienen la oportunidad en el futuro de recorrer los grandes museos de Europa, donde están todos estos bajorrelieves asirios, pongan cuidado que por lo general, casi siempre, en los bajorrelieves estos bajorrelieves hermosos que nos han legado
los artistas asirios eran artistas especiales que iban junto con los ejércitos. Y ellos hacían los croquis y luego en estos bajos relieves que eran puestos dentro de los palacios de los reyes, ellos retrataban todo lo que había sucedido en estas campañas de bélicas que ellos hacían contra los enemigos. Y pongan cuidado que por lo general hay siempre una pareja, hay dos escribas que toman nota de todo, lo estoy mostrando aquí. Un escriba escribe en escritura cuneiforme sobre una tablilla de arcilla y el otro escribe en papiro o en pergamino. Una de dos. Pongan cuidado y aparte se ven diferentes. Uno se ve con barba y el otro no. Es un motivo que lo vemos continuamente y esto va de la mano con los versículos que dije antes y con todo lo que conocemos de alrededor. Los dos llevan una especie de doble registro, uno en acadio, escrito en su dialecto, y el otro en arameo, La persona que escribe, aquí vemos, estos no son asirios, estas personas son uno de los reyes de la zona de Siria, que hablan en arameo. Aquí está escrito en arameo, y el señor tiene un escriba que sabe escribir en los dos sistemas, como lo vemos aquí, ¿sí? Pero lo más interesante es cómo los escribas del imperio asirio, que se ven así, ven como esto es un pergamino, debe ser papiro, puede ser o pergamino o papiro, y el otro, el asirio, que por lo general usa una barba una típica barba siria, es el que escribe en escritura cuneiforme. ¿Sí? Aquí están tomando contabilidad de las cabezas decapitadas de los enemigos. Pongan cuidado, amigos, los especialistas que eran estos artistas de los bajos relieves asirios. Es increíble. Eran detallistas, súper detallistas. Si los dibujamos se ven así, por lo general el que está con la barba escribe en una tablilla y el otro escribe así, ¿sí? Adelante. Mucha información tenemos de estos bajos relieves, como dije de entrada, el aporte no es solamente aporte literario, sino también de los bajos relieves, aporte artístico. Aquí vemos, por ejemplo, en un bajo relieve, cómo los asirios conquistan una ciudad sitiada y cómo la destruyen. Siempre nos preguntamos cómo hacían para quemar, cómo hacían. Aquí está la explicación. No vamos a detenernos ahora porque no. Como dije antes, todo lo que vemos hoy es un aperitivo para un curso, ¿sí? Pero aquí ven soldados asirios destruyendo con picos y con otras herramientas, ¿sí? Con palancas y con picos destruyendo y quemando. Aquí vemos arriba las llamas, y nos acercamos un poco más. Un lujo de detalles, con una precisión increíble, nos muestran cómo destruyen una ciudad después de conquistarla, ¿sí? Si quieren, yo siempre acostumbro decir a mis alumnos, cuando leemos la Biblia no tiene fotografías ni tiene dibujos, pero parte de la fotografía y los dibujos que faltan en la Biblia la tenemos aquí. Así tenemos que imaginarnos los relatos bíblicos de una destrucción de la ciudad. Tenemos bastante. Pongan cuidado en las herramientas que usa esta gente y cómo lo hacen y cómo van quemando. Un lujo de detalles. Vemos aquí una caravana de enemigos que van tocando el arpa, son músicos que los obligan a tocar. Se han hecho estudios que tratan de reconstruir la música antigua en base a estos bajos relieves. Aquí vemos cómo conducen a enemigos, ¿sí?, al exilio, y aquí arriba en el registro superior vemos cómo están conquistando una ciudad. Cuando ellos retratan enemigos, estos artistas especialistas se esmeraban en retratar a cada enemigo según cómo era su característica, cómo se veían, cuál era su aspecto y cuál era el aspecto
de sus ropas, de sus túnicas, de su vestimenta, cada pueblo según su vestimenta típica y según su parecer típico. Ténganlo en cuenta porque dentro de unos minutos vamos a ver cómo ellos retrataron a los antiguos judaítas. Pero pongamos atención en el registro superior, cómo este soldado asirio trata aquí de socavar la muralla de una ciudad sitiada, y otros soldados vienen con escaleras, ponen escaleras, y estos que están aquí protegidos con estos grandes escudos tiran flechas. Es decir, todo un retrato de la guerra lo tenemos aquí. Se han hecho reconstrucciones de los sistemas de guerra antigua en base a la arqueología, a las descripciones mesopotámicas y bíblicas también, y en base, por supuesto, a estos registros hechos artísticamente, aportan una cantidad impresionante de datos. Aquí vemos en el registro superior también una ciudad conquistada que está sobre un tel. Es una ciudad que está sobre un tel, sobre una colina, y por supuesto que aquí conducen al cautiverio, a los enemigos vencidos. Aquí vemos al rey de Asiria en su carro de combate, y aquí vemos cómo conducen al exilio a los enemigos. Pero, amigos, yo quiero que pasemos ahora a la parte más, sí, es la parte principal, se puede decir, ¿se acuerdan los dos aportes que tenemos, el artístico y el escrito? El escrito es el principal. Creo que todos van a coincidir conmigo. Y las escrituras que nos legaron los asirios y los babilonios, sobre todo los asirios, sobre todo el imperio asirio. El imperio babilónico fue más corto, pero el imperio asirio, casi todo lo que ellos escribieron sobre papiro, por supuesto, se perdió. Todos los registros, toda la administración que se realizaba en arameo se perdió. Pero lo que ellos escribieron para sí mismos, ¿se acuerdan? El escriba que escribía en cuneiforme, quedó muchísimo. La frase que voy a decir ahora es tal vez la más importante de toda la clase de hoy. Tenemos en nuestras manos hoy más de 30 inscripciones asirias escritas en acadio, en las cuales nombran a los reyes de Judá e Israel. Ese aporte es importantísimo. Primero, y todo lo que digo ahora lo digo muy, muy sintéticamente, súper resumidamente. Primero, todos los nombres de los reyes de Judá e Israel que están nombrados en esta más de una treintena son los mismos nombres que figuran en la Biblia. Y figuran en el mismo orden en el cual aparecen en la Biblia. Fulano, hijo de sultano, hijo de mengano. Exactamente en el mismo lugar están nombrados ahí. No solo eso, están nombrados también en los mismos eventos. Por ejemplo, en la Biblia dice que Ezequías se rebeló contra Senaquerib, rey de Asiria. Las escrituras del rey de Asiria, él dice que Ezequías se rebeló contra él. En el 90% de los casos. En un caso, que es la escritura esta que estoy nombrando aquí, ¿sí? Nombran sucesos que no están en la Biblia, y aquí les aconsejo, amigos, de que lean el artículo que escribí en el blog de Moriah acerca de la batalla de Karkar, por qué alguien la sacó de la Biblia, por qué no figura en la Biblia, y ahí van a encontrar toda la información. ¿Sí? Esta es una foto. La razón de que yo estoy aquí es porque yo, por lo general, cuando fotografío, muchas de las fotografías que muestro acá son fotografías que yo mismo he tomado en el Museo Británico y en el Louvre en París. Por lo general trato de que alguna persona esté al lado para que nos dé también la proporción del tamaño. ¿Sí? Esta es la famosa escritura en el cual está relatada una batalla en la cual combatió el rey Acab junto con los arameos en contra del ejército asirio. Así se ve
Los asirios escribían sobre la efigie del rey, no tenían ningún problema con eso, no sobre la cara, no sobre la cara del rey, pero sobre el cuerpo, no tenían ningún problema con eso. Aquí atrás vemos al famoso obelisco negro, un obelisco en el cual están talladas las figuras de una delegación del rey Yehú, rey de Israel. Y, sí, y está todo escrito, está escrito ahí que esa es la delegación del rey Yehú, con toda la delegación trayendo ofrendas a el rey de Asiria, conservada intacta. Vamos a adentrarnos un poco, vamos a hacer una pequeña visita virtual al Museo Británico, al British Museum de Londres, que quiero recomendarles visitar el sitio de internet que tienen, porque uno puede ver la mayoría de estas salas, uno puede verlas en la página web de ellos, de las cosas increíbles que nos suceden en esta época, pero yo quiero que veamos aquí uno de los ejemplos más sobresalientes del aporte que tiene esta fuente extra bíblica. Lo que vemos aquí son unos portones de madera. La madera esta no está conservada, está aquí reconstruida, pero las franjas estas de bronce que vemos aquí se conservaron intactas. Se encontraron en un lugar llamado Balawat, no tiene tanta importancia hoy en día en Irak, y en estas fajas de bronce, en estas franjas de bronce, los artistas retrataron a ciudades y estados de nuestra zona. Y tenemos aquí la oportunidad, ahora voy a mostrarlo con un foco más grande, pero aquí tenemos a la ciudad de Tiro, de la cual tanto hablamos, de la cual la Biblia habla tanto, la ciudad de Tiro, de los pactos que tenían con Salomón y los pactos que tenían luego con Acab, etcétera, asuntos de los cuales ya hemos hablado. Aquí vemos la ciudad de Tiro cuando todavía estaba en una isla, y de esta isla salían en botes, llevaban a la orilla tributos para el rey de Asiria. Aquí vemos ya la gente bajándose del bote y llevando los tributos, lingotes y otras cosas a los asirios. En la Biblia, la ciudad de Tiro realmente está nombrado como una isla, ¿sí? Está en el Belev Yamim, en el corazón del mar, está, etcétera, etcétera. Era una isla hasta que Alejandro Magno la unió en una obra de ingeniería bélica impresionante, unió la isla al continente para conquistarla. Desde el continente derramó una cantidad impresionante de escombros y de tierra hasta que unió la isla para que su ejército pase, y desde ese momento hasta hoy en día, Tiro, pueden verlo en Google Earth, ¿sí? Tiro se convirtió de isla a península, pero en la época nuestra aquí era todavía una isla, la ciudad de Tiro. Y aquí vemos a la ciudad de Tiro, la ciudad fortificada, construida sobre la isla, y aquí están esta gente embarcando. Así se veían estas personas de Tiro en la época en la cual nosotros estudiamos. Aquí, con cuidado, como cada pueblo está con sus atuendos y con su vestimenta típica, como lo dijimos antes. Aquí vemos a soldados llevando de botín a dioses. Son estatuas de dioses aquí sentados en sillas que son llevados como botín. Los dioses en aquella época eran también llevados en procesiones, ¿sí? Una vez al año, en un día especial, los sacaban, las estatuas les las llevaban en procesiones con la gente ovacionando, etcétera. Pero ahora quiero que recuerden también a esta gran efigie de este ser. Es un ser que tiene cabeza humana y un cuerpo híbrido de león y de toro, y que los asirios acostumbraban a poner como guardianes de los palacios. Recuerden el tamaño, pongan atención con los visitantes estos, ¿sí? Recuerden el tamaño. Esto está sacado de
del palacio de Sargón, un rey que está nombrado en la Biblia. ¿Sí? Así se ven, ¿sí? Recuérdenlo, porque lo vamos a ver después. Otro pequeño ejemplo, muy famoso aporte que tenemos, me imagino que parte de ustedes lo conocerán, es el famoso cilindro de Ciro. Ciro, el rey de Persia, que según la Biblia dio permiso a los judíos a regresar a la tierra de Judá y reconstruir el templo de Jerusalén. En esta escritura, que está escrita en acadio, a pesar de que él era un rey persa, esta escritura está escrita en acadio, en el dialecto babilónico, porque él la escribió, la mandó a escribir, por supuesto, a sus escribas en la ciudad, después de conquistar la ciudad de Babel. ¿Se acuerdan? Los persas conquistan a Babel y la reemplazan como imperio. Y en esta famosa escritura, Ciro declara que es su intención dar libertad a los pueblos para que adoren a sus dioses, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí los israelitas, los judaítas, mejor dicho, no están registrados aquí, pero esto va de la mano con lo que dice la escritura bíblica de que recibieron permiso de Ciro. Según esta declaración, esa era realmente la política nueva que trajeron los persas, a diferencia de la que tenían sus antecesores, los babilonios y los asirios. ¿Sí? Así se ve, muy pequeña, como pueden verlo, aquí estoy yo al lado, ¿sí? Es muy pequeña, así que no esperen verla más. Volvamos aquí. Ahora, amigos, vamos a hacer una muy corta visita virtual a la ciudad de Nínive, que está aquí. ¿Sí? Los asirios, que comenzaron su expansión aquí en la ciudad de Ashur, al expandirse, construyeron nuevas ciudades capitales, ¿sí? La ciudad de Calas, que ya está acá, y la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive es imponente, era imponente y sus restos hasta hoy en día son imponentes, uno de los sitios arqueológicos más impresionantes, más grandes de nuestra zona. Y vamos a entrar, recuerden que está aquí, vamos a hacer una visita de pocos minutos ahí para dar otro ejemplo de las pequeñas muestras que estamos viendo hoy para ejemplizar el aporte de las fuentes extrabíblicas. Pero antes, quiero recordarles de que en el año 701, antes de la era común, Ezequías, el rey de Judá, se rebela contra los asirios. ¿Se acuerdan? Desde el capítulo 18 al capítulo 20 del segundo libro de Reyes, y tiene su paralelo en el libro de Isaías a partir del capítulo 36 en adelante. Pueden leer cualquiera de los dos. Ahí está relatada la rebelión de Ezequías contra Sennacherib y cómo Sennacherib vino por supuesto, para castigar la rebelión, y puso sitio a dos ciudades, a la ciudad de Jerusalén y a la ciudad de Laquish, que está aquí. El ejército asirio logró conquistar y destruir la ciudad de Laquish y muchas otras ciudades también, pero no logró conquistar y destruir la ciudad de Jerusalén. Al final Ezequías tuvo que pagarle una gran suma de oro y plata. Entonces ellos se regresaron. Ezequías en realidad se rindió, pero la ciudad de Laquish fue conquistada y destruida. Verificado, el evento es el evento más ¿cómo se dice?, retratado en las fuentes. Está increíblemente, porque tenemos la arqueología. Laquish se excavó y realmente se encontró que la ciudad fue destruida en el 701. Tenemos los registros escritos de Sennacherib, en los cuales él dice que él realmente estuvo en Laquish y en Jerusalén, ¿sí? Y tenemos
un bajo relieve impresionante en el cual Sennacherib, él dice que él puso sitio y conquistó la ciudad de Laquish. Es decir, tenemos tres fuentes que se apoyan una a la otra y no hay ninguna contradicción. En realidad, las tres se complementan de una manera impresionante. ¿Sí? Realmente van de la mano. Adelante. ¿Sí? Jerusalén está aquí y Laquish está aquí. Y nosotros ahora vamos a visitar la ciudad de Nínive, una ciudad impresionante, con un río dos ríos que pasan adentro de la ciudad con puentes internos, increíble, del siglo VIII antes de nuestra era. Pongan atención que aquí abajo, aquí esto es 1 kilómetro, ¿sí? Lo de arriba es 1 milla. Es decir que son muchos kilómetros alrededor para recorrer una de las ciudades más grandes de la antigüedad. No vamos a hablar mucho de ello. Yo quiero ahora que entremos aquí. Este es el palacio de Sennacherib. Aquí está escrito, lo que está con el círculo amarillo es el palacio de Sennacherib y ahí vamos nosotros. Las murallas estas fueron refaccionadas, reconstruidas, pero la reconstrucción es fiable porque hay partes que se conservaron. Adelante. Estamos ávidos por entrar, no vamos a detenernos, ¿sí? En lo que estamos ahí, porque quiero que entremos, amigos, adentro. Este es el complejo palacial del rey Sennacherib. Y dentro del complejo palacial, donde estoy mostrando aquí, la sala 36, como podrán ver, es la sala más interna del complejo. Es la sala principal. En la sala principal, donde aparentemente ahí se sentaba el rey mandó a sus artistas, manda que, vamos a hablar mucho de ello, yo quiero ir a Sennacherib, complejo palacial del rey Sennacherib. Y dentro del complejo palacial, donde estoy mostrando aquí, la sala 36, como podrán ver, es la sala más interna del complejo. Es la sala principal. En la sala principal, donde aparentemente ahí se sentaba el rey mandó a sus artistas a que decoren las tres. ¿Sí? Una pared está ocupada por la puerta. Las otras 3 paredes manda que la decoren con bajos relieves en los cuales está relatada la batalla contra la ciudad de Laquish. Nada más ni nada menos. Ahora pongamos cuidado. Este rey combatió contra enemigos mucho más poderosos que Judá, pero él eligió a la batalla contra Laquish para decorar la sala más íntima, más interna, donde recibía al parecer a sus visitas, para que decoren, ¿sí?, esta sala. Los británicos, un británico llamado Layard, hace un poco más de 100 años, sacó todos los bloques de alabastro. A los asirios les gustaba hacer los bajos relieves en piedra de alabastro, porque es muy fácil de hacer todos esos pequeños detalles que hacían. Las sacó de las paredes y se las llevó. Es por eso que los originales están en el Museo Británico de Londres. ¿Sí? Como se podrán imaginar, que cada vez que estoy allá, yo paso horas enfrente de esos bajos relieves. Parte de la fotografía que vamos a ver aquí las tomé yo mismo y espero que ustedes lo hagan también cuando tengan la oportunidad de visitar. En el Museo de Jerusalén tenemos una copia exacta hecha de yeso en el museo, en el Museo de Jerusalén, ¿sí? A este se llaman la sala de Laquish, se la acostumbra llamar porque aquí se encontraron, como acabo de decir, así se entraba a esta sala con estos grandes seres custodiando simbólicamente, y el gran bajo relieve, se lo llama el bajo relieve de Laquish. Es un bajo relieve que para estudiarlo se precisa, por supuesto, por lo menos una clase entera. No vamos a hacerlo ahora. No solo eso, sino que, como acabo de decir, se encontraron los registros oficiales de Sennacherib, como lo vemos aquí. Se encontraron 3 copias. Una de las 3, la mejor, está en el Museo de Londres, otra está en el Museo de Israel en Jerusalén. Y la tercera está en una colección privada, en los cuales está registrado
con lujo de detalles, con mucho más detalle de lo que tenemos en la Biblia. Por supuesto que en la Biblia tenemos detalles que no están recordados ahí, y las fuentes se complementan. Todas las fuentes se complementan. El tamaño es un tamaño así, ¿sí? Es chico. Aquí en la foto esta está un poco gigantado, y ¿sí? Tengan cuidado cómo se veía la escritura. Es una escritura muy ordenada porque son los registros escritos por los escribas del rey, ¿sí? Sí, así se veía, con un aporte impresionante. Vamos a dar un vistazo a los relieves de la quilla, como están ordenados aquí. Es como estaban ordenados en las tres paredes, allí en la sala número 36 del Palacio del Rey. Cuando los extendemos vendría a ser algo así. Ahora vamos a ver algunos detalles, pero en general nos muestran la batalla. Es como ver una película. Está hecho en fases, hasta que al final de la batalla el botín de la ciudad de Lajish es traído al rey. Yo sé que ahora no lo ven ustedes bien, en las próximas en las próximas diapositivas lo van a ver. Traen el botín aquí al rey. El rey en persona estuvo ahí con parte de su ejército, al lado de la ciudad de Laquish. Y hoy en día, espero que algún día tengan la oportunidad y nos visiten aquí y estemos en persona en el sitio arqueológico de Laquish, uno de los más importantes y más hermosos que hay. Hoy en día sabemos exactamente dónde estaba implantado el campamento asirio, y ahí estaba el rey mismo. Y mandó a una parte de su ejército, es algo que realmente coincide en la Biblia con lo descrito aquí, a acercar a la ciudad de Jerusalén. Está escrito aquí todo con lujo de detalles, que no tenemos tiempo para verlos. Voy a nombrar dos o tres cosas. Vemos aquí cómo el ejército asirio asedia con esta máquina de combate que marcha sobre ruedas, con lujo de detalles, y que tiene aquí una especie de lanza inmensa con una punta de metal que se mete en el orificio entre las piedras de la muralla y empieza a trabajar para tratar de sacar una. Así iban trabajando las piedras hasta que lograban hacer un boquete. En el momento que hacían un boquete en una ciudad, esa ciudad estaba perdida. La historia es mucho más larga y hay aquí un lujo de detalles, pero con esto y con lo descrito y con lo encontrado en la arqueología podemos reconstruir exactamente cómo esto se hacía. Y aquí vemos a los israelitas arriba de las murallas tratando de defenderse. Vemos que tiran aquí, pongan cuidado, que tiran antorchas para quemar esto, porque la armazón de este aparato está hecha de cuero. Vemos aquí incluso las partes tejidas del cuero. Y como ellos saben de que continuamente los sitiados van a tirar antorchas, hay aquí un soldado asirio que continuamente está tirando agua para que este aparato esté continuamente mojado y no se queme. Y ven cómo ellos van subiendo por una rampa de sitio. Esta rampa de sitio fue encontrada por los arqueólogos en el Tel de Laquish, y es la única rampa de sitio descubierta en toda la zona. Era una técnica que ellos los usaban, la describen aquí en sus bajorrelieves, pero en el único lugar que se encontró es esta rampa que vemos aquí, una rampa impresionante, ¿sí? Y luego del combate, del cual no dejemos los detalles para cuando lo estudiemos eso a fondo, luego del combate ellos nos muestran cómo los sobrevivientes, los judaítas sobrevivientes, son llevados al cautiverio. Ahora van a coincidir conmigo que estos artistas, al mostrarnos cómo se veían los judaítas, realmente nos están proporcionando. Es cierto que las circunstancias son trágicas. A mí hubiésemos preferido que el resultado de la batalla fuese al revés, pero se dieron así las cosas, que ellos nos dan aquí los retratos, hasta casi las fotografías que nos faltan en la Biblia.
tenemos la oportunidad de ver cómo los judaítas se veían a ojos de los artistas asirios. Pongan cuidado cómo se veía un hombre, ¿sí? Con este sombrero típico. Este sombrero, este cubre cabeza, es algo típico de los judaítas. Los asirios retrataban, como dije antes, a cada pueblo con su atuendo típico y solamente a los judaítas los retrataban así. Y cómo se veían las mujeres y los niños. Aquí esta gente va saliendo a cautiverio, aquí vemos parte de la batalla, aquí vemos cómo se tiran antorchas y piedras y flechas los defensores, y los asirios con este aparato asedian. ¿Sí? Ahora pongamos foco en los defensores, cómo se ven los defensores. Todos llevan ese cubre cabeza y aquí van tirando antorchas y tenemos la oportunidad de ver cómo se veían las partes superiores de las murallas. Como ustedes sabrán, en las excavaciones arqueológicas, las murallas en toda la zona se encuentran solamente las bases, solamente las partes de abajo. Jamás se encuentra una muralla. En Dan tuvimos la oportunidad de ver cómo se encontraron varios metros de alto, pero por lo general eso no sucede. Entonces, con los bajos relieves tenemos la oportunidad de ver cómo se veían hasta el final. Vemos aquí que tiene una especie de balcón que sale hacia afuera para que los soldados puedan disparar flechas a los soldados enemigos que se pegan, que vienen corriendo y se pegan a la muralla. Vemos que hay ventanas aquí en la muralla, una cantidad de detalles que hoy no los vamos a ver, pero aquí vemos detalles a los soldados atacantes, soldados judaítas tomados prisioneros que los empalan, los castigos eran castigos terribles. Acá vemos otra escena de después de la derrota, cómo los judaítas son obligados a salir. Vemos cómo se veían las carretas, cómo se veían los animales, ¿sí? Y al hombre con sus atuendos, que son atuendos típicos, con sus hijos ahí. Algunos de ellos los llevan, los obligan a caminar con las manos, torturándolos. Las torturas de los asirios eran terribles. No voy a hablar de ellas hoy, ¿sí? Y a esta persona que va ahí cautiva. Y estos también son israelitas que vienen y se arrodillan delante del rey. Y aquí está el rey sentado en su trono en Lachish, en el campamento puesto al lado de la ciudad de Lachish, y traen delante de él le traen tributo. Y aquí tenemos, y aquí arriba hay una escritura en 4 renglones en donde está escrito específicamente que ese es el rey Sennacherib, que está sentado en su sillón, en su trono real, y le traen traen a frente de él al botín de la ciudad de Lachish. Escrito exactamente, el nombre de Lachish figura aquí en el tercer renglón. Así se ve, un aporte impresionante. Impresionante, así se ve la escritura. Aquí está escrito Lachish. Y ahora, señores, voy a pasar a otro bajo relieve. Esta fue una pequeña muestra del bajo relieve de Lachish. Pero ahora quiero mostrarles otro bajo relieve, pero que se encontró también dentro del complejo palacial de Sennacherib. En este complejo palacial vemos lo que ustedes me imagino que lo verán como si fuesen caminos de hormigas aquí. Son seres humanos que los obligan a arrastrar así con sogas inmensas a un gran bloque de piedra que está aquí en el centro. Ese bloque de piedra es un bloque de piedra para tallar uno de esos grandes seres ¿sí? Esos seres que vimos ahí, que son medios humanos y medios leones que vimos custodiando, y los obligan a todos estos hombres que son cautivos de pueblos que se rebelaron, los obligan a arrastrar ese gran bloque de piedra, y hay asirios que los castigan con látigos para apurarlos, e incluso se sientan encima del bloque para que les sea más pesado, a propósito para castigarlos. Todo esto está relatado en otro bajo relieve, como lo dije antes.
Y lo que el pequeño pantallazo que vamos a hacer ahora es porque en cada línea de los tiradores, la gente que va tirando de las uvas que vemos aquí, está descrito otro pueblo cautivo, que se rebeló y ahora lo están castigando. Y como se podrán imaginar, una de las filas estas de cautivos, ¿sí? Así los iban obligando a llevar este gran bloque de piedra que, como verán aquí, está tallado con la efigie de ese ser inmenso. Los que están en la línea de aquí, amigos, están vestidos exactamente con los atuendos judaítas, por lo tanto, son judaítas. Es decir, que tenemos aquí otro pantallazo y otro aspecto de lo que sufría después la gente que fue tomada cautiva después de la rebelión. Está aquí con lujo de detalles. Como podrán ver, lo que está en el registro superior no son israelitas, pero lo que está en el inferior, ahora van a ver algo, sí lo van a ver más claro. Estos que están aquí tienen el típico atuendo judaíta. Pongan cuidado cómo el asirio los va castigando, los va apurando. Estos son de algún pueblo arameo, al parecer, y los que están en la fila de abajo son judaítas. Ahora vamos a hacer foco en ellos y pongan cuidado con qué lujo de detalles podemos saber cómo eran sus vestimentas. Podemos ver cómo era su aspecto, su rostro, su vestimenta. Aquí cada uno tiene una cuerda que lo ata a la gran cuerda esta con la cual van cinchando, van tirando, ¿sí? Aquí vemos con lujo de detalles. Si lo transmitimos a un dibujo, esto se ve así. Este es de la Kish y este es de donde están castigados, y como podrán ver, es el mismo grupo étnico que está descrito aquí, ¿sí? Así se veían. Se han escrito muchos estudios y trabajos acerca de la vestimenta y del aspecto exterior de las personas en base a estos bajos relieves. ¿Sí? Vamos a dar un vistazo a la ciudad de Laquish misma, al Tel Laquish, hoy en día se ve así, la segunda ciudad más importante de Judá, del reino de Judá, después de Jerusalén. Este lugar es un moshav, un poblado israelí de hoy en día que lleva el mismo nombre, ¿sí? Lachish en hebreo, y está en el lugar donde estaba el campamento militar del rey asirio Sennacherib. Él estaba aquí con sus artistas cuando pusieron sitio a la ciudad de Lachish. Como dije antes, es un caso único en el cual tenemos por lo menos 3 tipos de informes con los cuales podemos reconstruir con lujo de detalles lo que sucedió aquí, ¿sí? Así se veía, y los asirios derramaron aquí su terraplén de sitio, de combate, y lograron conquistar y destruir la ciudad. Así se ve el terraplén ¿sí? Así se ve, perdón, en el cual asediaron la ciudad. En la ciudad misma no nos vamos a detener hoy, ¿sí? Aquí en este lugar se encontraron un grupo de óstracas, pero no de esta época, sino de la época de la rebelión contra los babilonios, por lo cual no nos vamos a detener en ellos ahora. Yo quiero ahora que saltemos para aprovechar lo más que podemos de este encuentro para hablar de otras fuentes. Lo que hemos visto fue una muestra de las fuentes mesopotámicas, sobre todo de la Siria. Tenemos también de Babilonia, cosas importantísimas. Pero acerquémonos un poco más ahora a la tierra de Israel, a los vecinos más cercanos, a los vecinos más directos, ¿sí? De los vecinos más directos voy a destacar 2 escrituras, 2 fuentes extrabíblicas importantísimas que han cambiado incluso
Han cambiado la visión de los arqueólogos acerca de la historia y la arqueología de esta tierra en los siglos X y IX. Una de las que voy a hablar de ahora es la famosa escritura de Meishá, o Mesá, o Meishá, acerca de la cual he escrito en el blog de Moriah. Les aconsejo, me imagino que algunos de ustedes ya lo habrán leído, yo ahí me puedo extender más y lo he hecho, está a su disposición en el blog de Moriah. Escribí un artículo acerca de la estela de Meishá, que se encontró aquí en este lugar se llama Dibón. Dibón es la antigua capital del reino de Moab. Moab era un reino, durante parte de la época fue vasallo del reino de Israel, según está escrito en la Biblia. Y se encontró ahí una escritura en el cual el rey de Moab, primero veamos la escritura, está en el Museo del Louvre. Hoy en día se conservan solamente las partes que muestro aquí, y la mayor parte está reconstruida en base a una masa de papel que le pusieron antes de que la estela esa fue destruida. No me pregunten ahora cómo fue destruida, todo eso yo lo explico en el blog de Moriah. Es un tema cautivante, súper interesante, pero un poco folclórico, pero yo hoy quiero hablar solamente de lo que sucedió en el siglo IX antes de nuestra era, ¿sí? En esta estela, que es una estela real, que la mandó a levantar Meishá, el rey de Moab, que está recordado en la Biblia como un rey que vivió exactamente en la época de Acab, el rey de Israel. Y él reconoce que él fue vasallo del reino de Israel. Lo nombra a Omri, dice Omri, rey de Israel, textualmente, y después dice su hijo por supuesto Acab, y él dice que él se rebeló contra el hijo, etcétera, etcétera, y da su versión, pero coincide con lo que dice la Biblia, es un aporte inmenso. Pero uno de los aportes, ¿sí? Así se ve, el tamaño real, ¿sí? Pero lo más importante es de que en esta estela se descubrió, al principio no, pero luego en un estudio que se hizo se descubrió de que él nombra al reino de Judá, no como Judá, sino como la casa de David. ¿Sí? Beit David. El idioma moabita es muy, muy cercano al hebreo, hasta tal punto que, en mi opinión, podían hablar uno con el otro entendiéndose. Es muy, muy cercano al hebreo, sobre todo al hebreo del norte, ¿sí? Del reino de Israel. Y ahora, ¿por qué es tan importante esto? Por la otra, que la voy a nombrar dentro de un minuto, porque en otra inscripción, la famosa inscripción de Tel Dan, también se encontró otra inscripción en la cual se nombra a el reino de Judá como la casa de David. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque en el Oriente Antiguo las dinastías se acostumbraban a nombrar como la casa de, y el nombre del primer rey que fue el fundador de la dinastía. Y si tenemos aquí una fuente auténtica, escrita por otro pueblo, que reconoce que hubo un rey llamado David, eso significa que el rey David realmente existió y él creó una dinastía. ¿Sí? Para los minimalistas esto fue un gran golpe cuando descubrieron esto, lo cual llevó a los más moderados, entre ellos como Finkelstein, si se lo puede llamar moderado, a reconocer de que David realmente existió, porque antes de eso decían David y Salomón son seres creados, imaginados, no son reales. Después de haber descubierto estas dos, pongan cuidado cómo estas fuentes cambian muchas veces nuestra comprensión. ¿Sí? Aquí dice Bet David, falta una letra, esa letra después el resto de ellos fueron encontradas, ¿sí? Y así se ve. Son fotos que tomé yo muy, muy de cerca. Así se ve. Usaban la escritura hebrea, con las mismas 22 letras.
Otro aporte que tienen entre los muchos, ¿sí? Meishá nombra al Dios de Israel, el tetragametón, las 4 letras del nombre de Dios las nombra ahí, es decir, reconocen que ese es el Dios de Israel, o sea, y nombra, como dije, a Omri, nombra ciudades que están ahí y que están nombradas en la Biblia. Un aporte inmenso, un aporte inmenso. Pero ahora, amigos, yo quiero que veamos otra inscripción que se encontró aquí en el norte, ven, en la ciudad de Dan. Como lo dijimos hace una semana, la ciudad de Dan es prácticamente el límite norte del asentamiento israelita, y como estaba en la frontera con los arameos, muchas veces fue conquistada por los arameos y reconquistada por los israelitas. Y esto lo vimos hace una semana, por eso no voy a detenerme, la ciudad de Dan, como se acordarán, pero lo que sí voy a recalcar ahora, lo que no hice hace una semana, es de que aquí, en la zona del portal, se encontraron 3 pedazos que unidos forman parte de una inscripción que fue puesta. Ahora, ¿por qué la encontraron ahí? Porque un rey arameo, cuyo nombre no está, como es solamente parte de la inscripción, se conservó, el nombre del rey no está ahí, pero sabemos que es Asael. No es aceptado, es lógico que sea Asael. Y el rey Asael, según la Biblia, él conquistó realmente parte del norte de Israel. Es decir, que también esto corrobora lo que dice puntualmente aquí la Biblia. Y al parecer, no al parecer, seguro, después de conquistar, hizo lo que se hacía muchas veces en la antigüedad, colocó una estela en el portal, escribiendo ahí lo que él hizo, cómo él derrotó al enemigo. La estela esa está escrita en arameo, por supuesto. ¿Sí? Dijimos que no vamos a detenernos. Aquí hay un pedazo de la estela. Así se la ve cuando la encontraron. Otro pedazo se encontró aquí. Comiencen a pensar, lo voy a hablar dentro de 2 minutos. ¿Por qué se encontraron 3 pedazos en diferentes lugares? Alguien la destrozó a masazos y la puso a propósito en el piso para que la gente la pise. En la antigüedad. ¿Sí? Y este es un pedazo, aquí vemos el otro. Y al unir los 3 pedazos, como vemos aquí, una escritura hermosa, está expuesta hoy en día en Jerusalén, en el Museo de Israel. Aquí dice Beit David, es decir, él nombra, aquí en este renglón dice Melech Israel, el rey de Israel, y aquí abajo dice el rey de Beit David, es decir, él dice que él combatió con el rey de Israel y con el rey de Beit David. Es decir, que hoy tenemos 2 evidencias externas, extrabíblicas, que son auténticas de la época, las 2 del siglo IX, una aramea y la otra moabita, que reconocen que en Jerusalén hay una dinastía creada por un rey llamado David. Un aporte inmenso. Aquí tenemos otra toma, ¿sí? Hermosa, ¿sí? Aquí dice Beit David y aquí dice Melech Israel, rey de Israel. Aquí está, pusieron un poco de tiza blanca donde dice Beit David. Y si vamos a la Biblia, en segundo libro de Reyes, capítulo 13, nos dan cuenta de que uno de los reyes de Israel, Joás, en hebreo Joash, ¿sí?, logró rescatar del poder de Ben-Hadad, de los arameos, las ciudades que éste le había arrebatado a Joacás. Tengamos cuidado. Aquí nos dicen que los arameos en 2 generaciones anteriormente arrebataron al reino de Israel las ciudades que estaban en la frontera, y ahora Joás las volvió a reconquistar. Esto concuerda exactamente con lo que acabamos de ver. Un rey arameo conquistó y colocó la inscripción en el portal para
¿sí? Para vanagloriarse. Y luego vino un rey del reino de Israel, hizo trizas eso y mandó a ponerlas en el piso para que la gente las pisotee. Pongan cuidado cómo las cosas, esto junto con las excavaciones arqueológicas del sitio, que realmente encontraron que la ciudad fue destruida en el siglo IX, nos dan la imagen, ¿sí? Nos completan la imagen, dándonos las proporciones exactas y una cantidad de detalles que no las tendríamos sin todas estas fuentes. Como se darán cuenta, no me fijo en el reloj, me imagino que ustedes tampoco. Dejémoslo de lado. No puedo terminar esto sin hablar un poco de las fuentes hebreas, ¿sí? De la epigrafía hebrea, que también son un tema como para un curso entero. Por lo tanto, voy a nombrar una o dos. Me voy a detener solamente en una para ejemplificar, pero antes de eso quiero tratar de resumir en 2 o 3 frases. Hoy en día tenemos cientos de escrituras en hebreo de la época bíblica. Desgraciadamente, como dije al principio de esta clase, el 99,999% de lo que escribieron los israelitas en esta época no lo vamos a encontrar, ojalá y me equivoque, porque fue escrito en materiales perecederos. Pero a pesar de esto, como los dos materiales perecederos eran caros, se escribieron muchas cosas en óstracas, como lo vimos en clases anteriores, y estas se encontraron, y también algunas escrituras grabadas en piedra. Una de ellas es la famosa inscripción del Siloé, que se encontró aquí, 6 metros antes de la salida final del túnel del Siloé, del cual hablamos en otras oportunidades, y por eso no vamos a detenernos. Se encontró que desgraciadamente hoy en día está en Estambul, se la llevaron los turcos cuando ellos dominaban esta zona cuando fue encontrada, y con una escritura esbelta, hermosa, y que nos aporta más detalles acerca de lo que dice la Biblia. La Biblia en el capítulo 20, versículo 20 del segundo libro de Reyes, describe cómo Ezequías realmente construyó eso, y aquí nos da más detalles de cómo los dos grupos de picapedreros se encontraron. Una cantidad de detalles que son agregados, ¿sí? Que agregan detalles a lo que conocemos de la Biblia, y que no nos vamos a detenernos aquí. En otra oportunidad yo hablé también de las bulas. Tenemos cientos de bulas que son el producto del sellado sobre un pedazo de arcilla para sellar los papiros. Muchas veces en el lado de atrás, como vemos aquí, en el lado de atrás todavía quedan las marcas del papiro. ¿Se acuerdan que los papiros están puestos en 2 sentidos? Muchas veces se lo puede ver en la parte de atrás. Se puede ver todavía el piolín, el hilo con el cual se ataba, y también la marca del papiro, como lo vemos también aquí. Una cantidad de detalles hermosos, pero no nos vamos a detener aquí, y que han aportado nombres de personas que están recordadas en la Biblia, entre ellos varios ministros del último gobierno de Judá, y tenemos hoy en día también una bula real del rey Ezequías. ¿Sí? Pero creo que los hemos visto en otra oportunidad, pero yo he elegido justamente para despedirnos, he elegido otra inscripción menos famosa, que la inscripción del Siloé es muy famosa, incluso si lo buscan en Google van a encontrar una cantidad de material, pero que les estoy mostrando ahora es un ostrocón, que fue encontrado, en un segundo les voy a mostrar el mapa donde fue encontrado, y que ningún rey está nombrado aquí, pero es algo que nos abre una especie de ventana
para asombrarnos y ver a la vida diaria de la gente, de los habitantes del reino de Judá, incluso a la economía, incluso a la macroeconomía y a la microeconomía y a los derechos sociales de la gente, una cantidad importante de datos que los tenemos ahí directamente. La óstraca esta fue descubierta aquí, en el lugar que estoy mostrando ahora, aquí, es un lugar que se llama Metzad Hashaviahu. Metzad Hashaviahu se llama y está aquí en la costa. ¿Y por qué? Tiene una importancia tremenda. Está expuesto hoy en día en Jerusalén. ¿Qué pasa? En la época de Josías, ¿se acuerdan? Josías, aprovechando que hay un vacío imperial, intentó expandirse en los territorios que eran del reino de Israel, que ya no existía, y del territorio de los filisteos, y logró logró tomar territorios tanto de los filisteos como del otrora reino de Israel, aprovechando que el imperio asirio desapareció. Este lugar era antes de los filisteos, y aquí se encontró esta ostra que demuestra, junto con otras tres, son 4 ostracas, pero esta es la principal, está escrita en idioma hebreo bíblico, un idioma fácil y un idioma común porque está escrito por una persona común, por un campesino, lo cual también tiene algo muy interesante. Hasta hace un siglo y medio, la mayoría de los campesinos en el mundo no eran analfabetos. Y aquí vemos una persona que es una persona simple, un campesino, y que escribe una carta que está dirigida al comandante de ese lugar. ¿Sí? Aquí está Metzad Hashaviahu, ¿sí? Todavía no. Y en esta ostra acá, él escribe esta carta, viene a ser, que es una carta de queja. Él se queja ante el jefe del destacamento de que se le hizo una injusticia. Ahora resulta, por la queja que él describe ahí, resulta que en ese lugar había tierras del rey, lo cual coincide con la Biblia que nos dice que el rey Josías logró anexarse esas tierras. Y como era la costumbre, en las tierras del rey se obligaba a la gente a que en épocas de cosecha manden, cada clan familiar tenía que enviar a gente a que trabaje en las tierras del rey. Así era la costumbre, está descrita en el libro de Samuel también. Y resulta, pero no es una esclavitud, es un deber, es como una parte de los impuestos que uno paga. Y por el contenido de esta carta de queja que él elevó, él se queja que se le hizo una injusticia. Él dice que él terminó su cuota diaria. De aquí aprendemos algo que no lo sabíamos, que en este tipo de trabajo cada uno tenía que cosechar una cuota diaria, cosecharla y medirla, es decir, hacer un tipo de medición y después él estaba libre. Entonces él dice que él ya hizo su cuota y que llegó ahí un encargado, un capataz, y lo castigó. Y él dice que ese castigo fue una injusticia porque él hizo su cuota. El castigo fue que le llevaron su atuendo. El atuendo es un atuendo que sirve también para taparse durante la noche, en las noches de verano. Y él pide, medio exige, de que al comandante que se lo devuelvan. Es decir, que vemos que aquí se obligaba a la gente, pero la gente tenía muchos detalles muy importantes. Antes que nada, que la gente común sabía leer y escribir, sabía expresarse. Él dice ahí que todos sus compañeros van a dar testimonio de que él tiene razón. ¿Sí? O pueden llamar a dar testimonio a todos mis compañeros, ellos van a decir que yo tengo razón. Y vemos que la gente tenía derechos. ¿Sí? No es una esclavitud. A uno lo obligan a ir a hacer, pero uno termina su cuota diaria, puede sentarse, descansar, hacer lo que a uno le plazca.
Y si hay una injusticia, también se ve que hay a quién recurrir. Aparte, lo que él pide ahí, que le devuelvan ese, ese, ese cubre todo que tienen, es algo que nos recuerda, es algo que nos recuerda mucho a ciertas leyes que hay en la Torá. Sí, por ejemplo, en Éxodo 22 y en Deuteronomio 24, hay una ley que dice que si a una persona pobre que tiene una deuda, y como tiene una deuda y no la puede pagar, le quitan ese manto que tienen, antes de que caiga el sol hay que devolvérselo. Aunque él no tenga razón, pero hay que devolvérselo porque es lo único que tiene, según las leyes de la Torá. Y aquí, o sea, aquí hay algo parecido. ¿Sí? Aparte, otro detalle muy importante, en esta otra acá, está la palabra Shabbat. Es un testimonio extra bíblico acerca del Shabbat. Al parecer, todo esto sucedió una víspera de Shabbat, un viernes, y todo este suceso al parecer sucedió un viernes, y el obrero este campesino, trabajando en la cosecha del rey, exige que todo esto se haga, al parecer, antes de que entre el Shabbat. El Shabbat entra con la caída del sol del día viernes, al parecer. Cuando estudiamos con esto con mis alumnos, por supuesto que yo les exijo que ellos lean esto en la escritura original. Siempre se hacen la pregunta que cómo nos gustaría saber cuál fue el resultado del juicio. O sea, al final se hizo justicia, es algo que jamás lo sabremos, ¿sí? Pero como acabo de decir, esto nos abre una ventana con mucha luz que nos permite adentrarnos a la vida cotidiana, muchas veces a la vida militar. A propósito, todos aquellos entre ustedes que participen en el Congreso Arqueológico de Moriah, me van a ver ahí hablando de óstracas encontradas en Arad. Y ahí vamos a hablar acerca del manejo y de la administración militar también, de muchos detalles que no están en la Biblia y que lo sabemos que son aportados por estas fuentes extrabíblicas. Espero que hayamos visto eh, un pequeño aperitivo, como dije al principio, para que nos muestran y nos demuestran la importancia tan grande, tan importante, tan peculiar que tienen las fuentes extrabíblicas, tanto para comprender lo que dice la Biblia, como para comprender los restos arqueológicos, y todos esos juntos forman un complejo de disciplinas que van todas de la mano y que debemos conocerlas a todas, por lo menos en forma superficial, ¿sí? Para poder sacar conclusiones de todo esto. ¿Sí? Ahora sí, muchas gracias. Ahora quiero decir unas palabras de despedida que tienen que ver con todo el curso. Quiero decirles que estoy realmente muy contento y muy satisfecho. Créanme y lo digo después de una experiencia de décadas que tengo como en pedagogía, de que hemos alcanzado a ver muchísimo material, mucho más de lo que por lo general se alcanza a ver en un curso de estas características, de una característica internética internacional, y también en el cual no exigimos ni pedimos ninguna base de conocimientos precedentes para participar. Estoy muy contento porque hemos logrado ver este tema desde el principio hasta el final, poniendo los acentos correspondientes y los enfoques correspondientes en los puntos que más sobresalen, que más aporte nos dan, y con indicaciones para ahondar, para que ahondemos y nos explayemos más en cada una de las partes que vimos.
Espero haya sido una especie de inyección de ánimos para continuar con nosotros e incluso individualmente o en todo foro en el que cual quieran, en sus países o por internet o como ustedes quieran, pero con que los animo y los empujo a que continúen ahondando en esto que, que tanto apasiona a mucha gente, no solo a mí. Somos muchos los que somos tan envenenados con esto y que lo vivimos así a diario. Por lo tanto, quiero saludarlos, espero que hayan disfrutado y que nos veamos en otras oportunidades aquí en el marco de Moriá.